Barinas TV, tu televisora. Muy buenas tardes para todos los televidentes y seguidores de nuestras redes sociales que hoy nos acompañan a través de este programa, interactuando con el invitado de hoy, el doctor José Reyes, nuevamente, que nos acompaña el día de hoy, aprovechando pues que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Prevención contra la Diabetes. A través de las pantallas de Barinas TV, hoy nos encontramos aperturando sobre este tema tan interesante y de gran relevancia en todas las emergencias y en todas las consultas, con un repunte y un auge súper interesante, y que a propósito pues de esta patología, cada día vemos con más frecuencia cómo aparecen pacientes que debutan con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, y que cada día se ve más desinformación en la sociedad y en el paciente que cursa con esta patología. Por eso hoy nos encontramos dialogando con el doctor Henry Mora para que hablemos y conversemos sobre esta patología. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Henry. Nuevamente agradecido con la invitación. Y bueno, esta es la tercera oportunidad en la que venimos a dialogar, y siempre han sido realmente temas interesantes a la colectividad de Barinas, sobre todo a la colectividad en el área de salud, en lo que competen los estudiantes. O sea, sabemos que Barinas actualmente alberga diferentes universidades que dan como la carrera de medicina, y entonces es importante siempre estar tratando sobre temas de interés, como en este caso el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus en conmemoración al Día Mundial contra la Diabetes. Doctor, con mucha frecuencia nos encontramos que existen pues días que se han establecido a nivel internacional, y lo conversábamos en la antesala, de por qué el 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Prevención de la Diabetes. Bueno, hablando un poco de historia, el por qué se celebra hoy 14 de noviembre el Día de la Diabetes, esto es en conmemoración precisamente al natalicio de Frederick Banting, que fue el creador de la insulina, quien nació el 14 de noviembre de 1891, y precisamente en el año 1991, en una asamblea de las Naciones Unidas, establecen que en conmemoración al natalicio del creador de la insulina, es que se declara como el Día de la Diabetes mellitus, o contra la diabetes mellitus. ¿Qué pasa? Esto nace precisamente nace por la necesidad que ya para esta época hubo un incremento importante acerca del diagnóstico de esta enfermedad. Todo esto conllevó a que en esta asamblea y en conmemoración al natalicio del creador de la insulina, a Frederick Banting, se creara el día donde precisamente se establece la promoción de actividades sociales que conlleven a la concientización a la población mundial para minimizar no solamente las complicaciones que puede conllevar la diabetes, sino minimizar factores que predisponen a pacientes a padecer esta enfermedad, específicamente en los pacientes o al grupo de pacientes de los diabéticos tipo 2, que esto es de gran importancia. De tal manera que este día que se celebra es un día en el que a nivel mundial, todas las organizaciones de salud, organizaciones sociales, como por ejemplo el día de hoy, el Club de Leones del Estado Barinas realizó una actividad en las adyacencias del Hospital Dr. Luis Racetti, donde se hizo despistaje a través de glicemia capilar, toma de signos vitales, y se le pudo dar de alguna manera optimizar tratamiento. Esto en conjunto con el posgrado de medicina interna que llevamos a cabo en el Hospital Luis Racetti, para darle esa atención, esa mano amiga a los pacientes ya con diabetes y aquellos que tienen factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Fíjate bien, esta necesidad surge por el incremento, como lo dije inicialmente, de la cantidad de pacientes que se diagnosticaban con diabetes. Ya para el año 2017, hace escaso
6 años, una de las últimas estadísticas demuestra que más de 4 millones de personas fallecieron por este padecimiento. Cabe destacar que más allá de que sea una enfermedad crónica, es una enfermedad tratable, pero que por la complejidad del comportamiento fisiopatológico y si no hay un cuidado adecuado y en el momento que se diagnostica, entre eso la conducta terapéutica, esto nos conlleva a diferentes complicaciones crónicas y también existen las complicaciones agudas que también van a depender del desencadenante o la causa de la misma. Doctor, en nuestro gremio se maneja, digamos, un concepto muy amplio sobre la diabetes y conocemos que es una enfermedad multifactorial. Sabemos que es una enfermedad que afecta múltiples sistemas de nuestro organismo, pero en base a su experiencia, ¿cómo podemos dar un constructo o un concepto práctico para que la población entienda sobre la diabetes y se quede con un mensaje de cómo es que se desarrolla la diabetes en nuestro organismo, pero démosle un concepto práctico brevemente para que la gente conozca sobre este tema? Perfecto. La guía A 2023, que significa Asociación Americana de la Diabetes, tiene una definición que considero, la actual del año 2023, que considero completa, y no es más que un conjunto de enfermedades donde se expresan alteraciones metabólicas que perduran durante el tiempo. Entonces, a eso se refiere la diabetes. Ya no es solamente un conjunto o una enfermedad multifactorial, sino un conjunto de enfermedades que en donde se expresa a través de alteraciones metabólicas. En este caso estaríamos hablando no solamente de la glicemia, sino de otros factores también metabólicos, trastornos de dislipidemia, obesidad, entre otros que conllevan a que el paciente sufra de la diabetes. Fíjate bien que actualmente hay nuevos conceptos y recientemente se habla de síndrome metabólico, cardiometabólico, que dentro de eso entra la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad, que está en relación a la obesidad y a trastornos de colesterol y triglicéridos en los pacientes. Doctor, en base a la epidemiología de esta enfermedad, hace poco la Organización Mundial de la Salud establece como una proyección para el 2035 y dice que aproximadamente el 60-70% de la población a nivel mundial para ese año va a padecer de esta enfermedad de orden metabólico. En base a su experiencia, ¿qué repunte hay en nuestra región y aquí en Venezuela sobre la diabetes? La Federación Internacional de la Diabetes y la OMS, como lo dijimos al inicio del programa, cuando establecen la celebración del Día Mundial de la Diabetes contra la diabetes, es precisamente ese repunte y esa proyección que va más allá. Ahora bien, ¿qué está conllevando desde el punto de vista epidemiológico a este alto porcentaje, o que se repunta que para el 2030 tengamos una población, un alto porcentaje de población con diabetes? Precisamente los factores de riesgo y los determinantes sociales. Entre eso entra los pacientes que tienen tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el estilo de vida con respecto a la parte nutricional de los pacientes. Todo esto es lo que actualmente preocupa a la sociedad mundial, y es por eso que se están implementando programas que van dirigidos a la atención, no solamente, repito, a los pacientes diabéticos, sino a la prevención de que los pacientes desarrollen esta enfermedad a futuro. Doctor, en base a la sintomatología precoz o esa clínica que prevalece en el paciente que puede cursar con la enfermedad, ¿qué información le podemos dar para el reconocimiento de los pacientes o de familiares que puedan tener pacientes o personas con una determinada sintomatología y que puedan orientarse hacia el padecimiento precoz de una diabetes o estar debutando en una diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 en ese contexto? Bueno, con respecto a la clínica del paciente, me gustaría antes de decirte cuáles son los signos y síntomas más comunes para detectar si el paciente tiene o está comenzando con síntomas de diabetes. Me gustaría hablar de la clasificación para que entendamos un poco mejor acerca de cuáles pueden ser los signos y síntomas que pueden desarrollar un paciente con diabetes. La clasificación actual
de la diabetes tenemos que se establece como un diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, donde hay una supresión de las células beta pancreáticas, donde hay una supresión total de la insulina. Eso habla del diabético tipo 1, que anteriormente se conocía como el diabético insulinodependiente. ¿Ok? El diabético tipo 2, que no es autoinmune y que tiene, desde el punto de vista fisiopatológico, un comportamiento diferente, tenemos que lo clasifica, pero es una supresión parcial de la insulina. La diabetes de otras especificidades, otras que está relacionado con pacientes con fibrosis pancreática o con pancreatitis crónica, pacientes con uso de glucocorticoides, entre otros, que pudiesen desarrollar la diabetes. Y la diabetes gestacional, que es aquella que está relacionada con síntomas de diabetes en las embarazadas. Con respecto a la clínica, actualmente se mantienen el hecho de que el paciente que si tiene factores de riesgo, si es un paciente o factores incluso también genéticos y comienzan a desarrollar síntomas como pérdida de peso, excesiva sed, excesiva ansiedad por comer, que lo catalogamos como la poliuria, que es exceso con respecto a la diuresis del paciente, que el paciente aumenta las misiones durante el día. Entonces, estos son los principales síntomas en pacientes que pudiesen estar debutando con diabetes mellito, ¿ok? Y va a depender precisamente de cuál va a ser el curso de esto y el tipo de diabetes para hablar si el paciente hace las complicaciones. Generalmente estos pacientes cuando debutan llegan a los centros hospitalarios con complicaciones de estado hiperosmolar o complicaciones como la cetoacidosis diabética, que es en pacientes diabéticos tipo 1. Estos pacientes desarrollan síntomas de los que actualmente acabo de decir, pero pueden tener alteraciones neurológicas. También se habla de un aliento de manzana podrida, que también se conoce en pacientes, eso se da la degradación de los cuerpos cetónicos. Alteraciones, como estoy diciendo, del patrón respiratorio también, porque desarrollan una acidosis metabólica en el organismo. De tal manera que cuando un paciente puede presentar primero los principales síntomas que se catalogan como las 4P, y aunado a eso con una glicemia elevada, entonces ahí es donde establecemos el diagnóstico. Hay otros casos que se pueden detectar en la atención primaria de salud, que es la prediabetes, que no es más que aquella que se puede detectar a través de un consultorio, un paciente que tenga cifras de glicemia en ayuna entre 100 y 125, o postprandial entre 149 y 199 o 200 miligramos sobre cilindro de glicemia postprandial. ¿Ok? Entonces ya ese paciente que se establece como prediabético es donde tenemos que encender las alarmas, mejorar el estilo de vida. El paciente debe hacer ejercicios, las guías establecen hasta de 150 minutos por semana, ejercicios aeróbicos y mejorar el estilo de vida con respecto al hábito alimenticio. De tal manera que si apuntamos hacia eso, podemos detectar pacientes que tengan factores de riesgo, que pueden ser prediabéticos, y podemos controlar a ese paciente antes que nos llegue a ser un diabético, en este caso diabético tipo 2. Doctor, hay muchas personas en base, pues digamos, a la desinformación respecto al tema de la diabetes, por el paciente propiamente dicho, de que lo diagnostican de diabetes, le dicen usted es diabético, tiene que comprar este tratamiento, dura 20, 30 años consumiendo el mismo medicamento y lo que menos sabe es de la patología con la cual está cursando. Existen complicaciones agudas y crónicas y el paciente debe conocer sobre estas complicaciones para poder saber cuál es la historia natural o el curso de esa enfermedad si no se toman las medidas preventivas. A veces no es solamente diagnosticar el paciente, sino que el paciente conozca cuál va a ser el curso de esa enfermedad desde el punto de vista degenerativo a nivel orgánico. Fíjate bien, el manejo de estos pacientes tiene que ser un manejo multidisciplinario, ¿ok? No solo este paciente tiene que ser manejado principalmente el endocrinólogo, el internista, el médico de familia, el nutricionista y el cardiólogo incluso, ¿ok? Sobre todo si está asociado a hipertensión arterial también, o tiene asociado hipertensión arterial este tipo de paciente. Sin duda alguna hay que darle a conocer cuáles son las complicaciones, si hay un tratamiento inadecuado, si hay un estilo de vida inadecuado, si el paciente rompe la dieta que se les establece.
esto lo va a conllevar a complicaciones que a la larga van a comprometer la vida del paciente. Dentro de las complicaciones crónicas, principalmente, bueno, se clasifica entre microangiopática y microvascular y macrovascular, mejor dicho. Estas van desde pacientes que pueden presentar retinopatía diabética, nefropatía diabética, vasculopatía, que pueden llevar al paciente a un desenlace fatal o incluso a tomar esas decisiones desde el punto de vista médico con un paciente ya con una nefropatía establecida que tenga que ir a terapia de sustitución renal, paciente que tenga alteraciones desde el punto de vista vascular, y esto conlleva a que estos pacientes haya que practicarse la amputación del miembro afectado, lo que lo conlleva a presentar posteriormente esta discapacidad en el paciente. De manera que sí hay que darle a conocer, y sí se le da a conocer al paciente diabético, que cuáles son los cuidados, cuáles son los síntomas de alerta y cuáles son las complicaciones que puede conllevar si no se hace un seguimiento adecuado desde el punto de vista médico y si no se cumple el tratamiento como tiene que ser. Y fundamental, en el diabético tipo 1, que es la complicación más temida, dado que estos pacientes reciben es insulina, la hipoglicemia, que también entra en las complicaciones agudas, que tiene que comer a la hora, hacer sus meriendas correspondientes en los horarios entre las comidas principales, y decirle cuáles son cómo va a ser el manejo de la dosificación de la insulina en caso que el paciente tenga las metas de glicemia o las glicemias basales o en ayunas estén en cierta cifra, para que sepa cuál es la cantidad de insulina que debe suministrar, si lo debe suministrar o si debe disminuir las unidades indicadas por el médico tratante, y cuáles son los síntomas de hipoglicemia, sudoración, frialdad, mareo. Entonces ya ese paciente hay que orientarlo, que si él llega a tener esos síntomas, debe por lo menos realizarse de manera emergente o una glicemia capilar, o acudir a un centro hospitalario donde deba ser asistido en caso tal que amerite colocación de solución de dextrosa azucarada para mejorar los niveles de glicemia y hacer algún ajuste y buscar la causa del desencadenante de esta complicación, si es que el paciente no está comiendo adecuadamente cuando se suministra la insulina, si es que el paciente no está teniendo el estilo de vida adecuado o se sobrepasó de la dosis del tratamiento con la insulina, o en caso de dar un tratamiento, si hay un daño renal ya per se, si este paciente ya está presentando una enfermedad renal, que se establece ya actualmente los nuevos conceptos, hablan de enfermedad renal diabética, y no una nefropatía diabética, sino una enfermedad renal diabética, entonces ya ahí entra en juego el nefrólogo para hacer los ajustes necesarios con respecto al tratamiento y comenzar ya a hacerle vigilancia y hacerle vigilancia muy cercana al funcionalismo renal, para evitar en lo posible que este paciente llegue a una etapa, en este caso estadio 5 de la enfermedad renal diabética, que amerite terapia de sustitución renal. Bien, y con el doctor José Reyes ya venimos. Vamos a un espacio publicitario, no se despeguen de las pantallas. Barinas TV, tu televisora. Bien, y regresamos a su programa interactivo, dialogando con el doctor Henry Mora, en esta tarde acompañado del doctor José Reyes Durante, quien estamos conversando pues a propósito del Día Mundial de la Prevención de la Diabetes, donde a nivel mundial se están desarrollando múltiples actividades para promover pues estilos, modos, condiciones de vida saludables que nos puedan ayudar a combatir este tipo de patologías. Doctor, quedamos en el set pasado hablando pues sobre la fisiopatología, sobre las complicaciones. Me gustaría que diéramos a conocer sobre el diagnóstico de esta enfermedad, qué es lo nuevo que conocemos para el diagnóstico de la diabetes. Básicamente los principales síntomas que
que va a presentar el paciente es la que el médico debe llamarle la atención y hacer la solicitud de la batería de exámenes necesarios para hacer el diagnóstico de la diabetes. En el caso, como lo dije, que el paciente tenga excesiva sed, ansiedad por comer, excesiva diuresis durante el día, el paciente refiere que va mucho al baño a orinar, y que va perdiendo peso de manera progresiva y muy rápido. Todo eso levanta las alarmas y es ahí donde el médico tiene que hacer la solicitud de los exámenes, en este caso una glicemia en ayuna, una glicemia postprandial y la hemoglobina glicosilada. ¿Okay? Esos parámetros se siguen manteniendo según la nueva guía de la ADA 2023 y que tienen ciertas metas o ciertos valores, mejor dicho, para poder decir usted es diabético y hay que ya iniciar tratamiento individualizado. En este caso, si la glicemia en ayuna está por encima de 126 miligramos sobre decilitro, si el paciente postprandial tiene glicemia mayores de 200 o en cualquier hora del día, y la hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5%, entonces este paciente ya se tiene que catalogar y diagnosticar como un paciente diabético. Cabe destacar que el diagnóstico va de la mano del inicio del tratamiento inmediatamente, y es aquí, bueno, como en otras enfermedades los médicos tratamos de individualizar al paciente cuál va a ser la conducta. En este caso se toman en cuenta muchos otros aspectos, el peso del paciente, si el paciente es hipertenso, si tiene algunas otras comorbilidades, si el paciente tiene, porque incluso sabemos que también si hay mucha influencia si el paciente tiene algunas otras enfermedades asociadas para poder establecer un tratamiento individual. En este caso hablamos de tratamientos orales y tratamientos con insulina. Cada uno de estos tiene sus indicaciones y que los pacientes tienen que cumplir con ciertos criterios para uno iniciar. Si es un paciente que ya los niveles de glicemia son excesivos, si es un paciente que tiene un déficit total de insulina, lo recomendable es que este paciente ya se inicie con tratamiento con insulina, y de esto existen diferentes grupos también de insulina, de acción rápida, de acción corta. Entonces, por eso digo, hay que hacer un tamizaje en estos pacientes y cuál es lo mejor para el paciente, aunado al estilo de vida, aunado a los ejercicios que debe realizar el paciente. Y en caso de tratamientos con hipoglicemiantes orales, también tiene ciertos criterios, y como le dije anteriormente, si hay alguna asociado a alguna otra comorbilidad, esto lo toma uno como médico en cuenta para iniciar cualquiera de los grupos de los hipoglicemiantes orales, incluyendo los nuevos hipoglicemiantes que están actualmente también están en el mercado farmacéutico como tratamiento y manejo de los pacientes con diabetes, y que no solamente tienen beneficios para estas enfermedades, sino también en el contexto de pacientes como por ejemplo pacientes con insuficiencia cardíaca, que se usan los antagonistas de los cotransportadores de sodio glucosa, este grupo de fármacos como por ejemplo la dapaglifosina, que tiene también ciertos criterios de usarse en pacientes que tengan una patología cardiovascular, insuficiencia cardíaca, con diabetes o no, pero aún mucho más si es diabético, el uso de este tipo de droga. Doctor, sabemos que en base al manejo de estos pacientes, el tratamiento, bien sea con insulina o bien sea con hipoglicemiantes orales, representan un 30-40% del éxito en el manejo de estos pacientes, tomando en consideración de que cada día vemos más desapego al tratamiento, producto de que quizás es difícil el acceso a los hipoglicemiantes de última generación, o que ya el paciente, en vista de que siente alguna mejoría en la sintomatología que representó la expresión aguda de la enfermedad, pues relaja, digamos, el tratamiento que viene recibiendo, y pues vuelven a aparecer todas estas sintomatologías. En base a eso, ¿cuáles son las medidas preventivas que pueden tener estos pacientes que ya han desarrollado la diabetes, pero que podemos prevenir la aparición de las complicaciones agudas o crónicas? La educación. La educación es fundamental al momento que hacemos el diagnóstico de los pacientes con diabetes. Si es en el caso de un diabético tipo 1, un pediátrico, en este caso el endocrino pediatra o el pediatra del paciente, tiene que educar a ese niño, al adolescente, de cuál va a ser su estilo de vida y cuál va a ser
el tratamiento y lo importante que el mismo se cumpla en los horarios establecidos, que el paciente tiene que tener una alimentación adecuada, comer a la hora correspondiente, hacer meriendas y educar al niño y educar en este caso a su entorno. Por eso que en esta etapa es un poco complejo porque hasta están en la etapa de su formación escolar, entonces el docente también tiene que estar de alguna manera educado acerca de lo importante que es que este niño coma a la hora, que haga sus meriendas correspondientes y que si llega a presentar algún síntoma de alarma, inmediatamente sepa qué hacer y en este caso acudir a un centro de salud, llamar a un centro de atención médica para tratar cualquier complicación aguda. Con respecto al adulto, igualmente, la educación y la concientización de la enfermedad es de gran importancia. Por eso hoy celebramos el Día de la Diabetes, porque de eso se trata, de crear conciencia en la población de los pacientes diabéticos y con factores de riesgo, y en este caso, con respecto al tratamiento, de que también cumplan su tratamiento adecuado antes de las comidas o después de las comidas, el estilo de vida, los ejercicios, que van de la mano de ser un paciente controlado y que evite complicaciones agudas o complicaciones crónicas. En el contexto de un paciente diabético tiene que hacerse regularmente sus laboratorios y el endocrino o el internista o el médico de familia, el médico que trata, en este caso al paciente, tiene que saber cuáles son las metas establecidas por la Asociación Americana de la Diabetes para saber si estamos dentro de las mismas y en caso que no estén, indagar sobre qué pudiese estar influyendo, si es algo inherente al paciente, si hay poca adherencia al tratamiento, si hay algo con respecto al estilo de vida o por el contrario el medicamento con respecto a la cantidad que está recibiendo el paciente es insuficiente para el paciente y entonces haya que hacer un ajuste o asociar otro hipoglicemiante o por el contrario después de estar recibiendo hipoglicemiante oral pasar a este paciente a la insulinización. Mira, cabe destacar que cuando el tema de insulina es un tema, un punto álgido en el paciente diabético, puesto que tiene muchos mitos y leyendas y uno siempre lee sobre esto y va a congresos de endocrinología o de medicina interna, donde siempre se habla de los mitos y leyendas de la insulina, puesto que esto se ha creado un pensamiento erróneo por parte de los pacientes diabéticos que todo aquel que recibe insulina es porque está en etapa terminal de su enfermedad y de la vida. Entonces hay negación al inicio de la colocación de insulina, que de alguna manera ya al momento que lo requiere es el mejor tratamiento para precisamente evitar otras complicaciones crónicas del paciente. De tal manera que esa parte también es importante explicársela bien al paciente en qué momento debe entrar entra en juego la insulina, por qué es necesario tratar a este paciente con cualquiera de estos tipos de insulina que existen en el mercado como manejo de la diabetes para evitar que estos pacientes que progrese la enfermedad, termine de dañar el riñón, hagan retinopatía diabética que está catalogada dentro de las complicaciones también crónicas y entiendan y de alguna manera asuman que es para evitar llegar a todo esto que es fatal y que más bien va a traer de alguna manera discapacidad en el paciente diabético. Doctor, sabemos dentro de nuestro gremio que el paciente diabético o el paciente con una patología metabólica debe fortalecer lo que son las normas de autocuidado, que van muy de la mano con las medidas preventivas, pero que me gustaría hacer énfasis en ciertos puntos como por ejemplo el tema de la alimentación. Hay muchos pacientes que quizás no pueden tener el acceso a un nutricionista que le elabore, digamos, una fórmula nutricional para poder entrar pues, en un régimen alimenticio y que pudiésemos entonces nosotros hablarles o comentarles respecto al manejo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, para que quizás puedan pues, ir mejorando ciertos hábitos alimenticios y pudiésemos entonces contrarrestar un poco las complicaciones de esta patología. Claro, sin duda alguna que con el estilo de vida, la alimentación va a ser un factor predominante en los diabéticos y sí, va precisamente enfocado
en que el paciente sepa cuáles son cuál debe ser dentro de la pirámide de alimentos lo permitido y la cantidad de alimentos que se le permite a un paciente diabético, y generalmente eso se le da al paciente cuando ya tiene un tratamiento ya específico, cuál va a ser la dieta. El paciente tiene que eliminar las grasas, las frituras, y restringir algunos carbohidratos que van a conllevar a que el paciente no logremos esa meta establecida de control glucémico en él si el paciente tiene un alto consumo de carbohidratos. En este caso, la dieta tiene que ir enfocada a las proteínas y a los vegetales del paciente, y algunas frutas que no tienen alto consumo de fructosa, para evitar de que las cifras de glicemia, o para conllevar que las cifras de glicemia se mantengan dentro de los valores. La Asociación Americana de Diabetes contempla ciertas metas, y por eso es lo importante que no solamente va con la parte de la glicemia en ayuna, en la hemoglobina glicosilada, sino que hay otros parámetros que establece la meta, que es cifras de tensión arterial en el paciente, los niveles de triglicéridos, colesterol y triglicéridos en el paciente, el peso del paciente. Y es por eso que las guías recomiendan, en este caso, sin salirnos del tema de la dieta DASH, que es una dieta completa, donde se habla incluso de cuál debe ser el consumo de sal, cuál debe ser el consumo de las proteínas, los vegetales, y la restricción, en este caso, de los carbohidratos para el paciente con diabetes. Doctor, existen a nivel internacional, aquí en Venezuela y en Barinas, la creación pues de fundaciones sin fines de lucro que quizás van de la mano con el gremio médico y que han intentado pues dar un poco de solución al gran auge que ha tenido esta patología. ¿Cuál sería entonces, digamos, la proyección o el reto que nosotros tendríamos como gremio para poder ir de la mano con este gran repunte que cada día pues nos atropella en la incidencia y prevalencia de esta enfermedad? Bueno, desde la ADA, la Federación Internacional de la Diabetes, la ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y de ella han surgido muchas organizaciones que conllevan precisamente a conocer esta enfermedad, las complicaciones y el manejo del mismo. Con respecto lo que respecta a nuestra sociedad, existen los clubs de diabetes en algunos centros de salud ambulatorios, donde precisamente se alberga a todos estos pacientes, donde se orienta cómo debe ser su estilo de vida, donde se le hace seguimiento a los pacientes, como lo dije anteriormente en el segmento anterior, cuál es la meta desde el punto de vista de laboratorio del paciente, y ciertos parámetros que tienen que estar bajo esas metas para hablar de que es un paciente netamente controlado, de tal manera que sí existen ciertas organizaciones que están orientadas hacia lo que es el manejo, el tratamiento, guiar al paciente diabético y a sus familiares. Y en todo caso, para finalizar, y en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, es que esto se mantenga y se siga fomentando programas desde el punto de vista social, educativo, a este grupo de personas que sin duda alguna día a día crecen más, y ese crecimiento viene dado precisamente por factores de riesgo que se escapan de las manos, como por ejemplo el consumo alto de grasa, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, todo eso que son los enemigos del ser humano, por así decirlo. Entonces es necesario que las organizaciones que están se mantengan, y que nazcan o surjan nuevas organizaciones que vayan orientadas precisamente a la prevención, que es lo más importante desde el punto de vista en la salud o en la atención primaria de salud. Bien, por el día de hoy nos despedimos de ustedes a través de estas pantallas, agradeciendo pues a Barinas TV por la transmisión de nuestro programa. Esperamos tenerlo nuevamente pronto por aquí en el programa, el doctor José Reyes. Muchas gracias por acudir pues siempre al llamado a nuestro programa, y bueno, como siempre me despido de ustedes sin miedo al éxito.
Barinas TV, tu televisora.